capítulo número 5. Vamos a estar tomando lectura inicial en esta mañana de esta porción de la palabra, Eclesiastés capítulo número 5, y vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 7. Eclesiastés capítulo 5, del versículo 1 al versículo 7. Bendito sea nuestro Dios. Eclesiastés capítulo número 5, versículos 1 al 7. Vamos a leer esta porción de la palabra. Voy a leer para ustedes esta porción de la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar bajo el tema temiendo a Dios con los labios. Oremos a Dios. Padre, gracias damos a ti por esta mañana, por la oportunidad que nos das, por la libertad para estar reunidos, Señor. Gracias por cada hermano, cada persona que se acerca a este lugar, Señor, que ha dispuesto de su tiempo, de su vida, Señor, para estar aquí. Dios eterno, en esta hora quiero pedirte, por favor, que nos bendigas, que nos hables, Dios amado, que por favor destruyas toda obra de las tinieblas en contra de tu pueblo, en contra de tus hijos, Señor. Disipa, Padre Celestial, cualquier tipo de obstáculo, de estorbo, Señor, cualquier tipo de malestar físico, Señor amado, la distracción, Señor, el cansancio, Señor. Ayúdanos a estar completamente enfocados, dispuestos, Padre Celestial, para recibir tu palabra, Señor, con reverencia, con humildad en esta mañana. Señor, utiliza mi vida para gloria y honra de tu nombre. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, en esta mañana. Repito el título, vamos a hablar bajo el tema temiendo a Dios con los labios. Mis hermanos, debemos tener presente nosotros que el hablar es algo que debe ser o que marca muchas cosas de nuestra vida y que demuestra muchas cosas de nosotros como seres humanos, como hijos de Dios. La comunicación es aquello que nos permite conocernos unos a otros. Nosotros no podemos llegar a decir que conocemos a una persona hasta que realmente hemos estado en interacción con esa persona, y una de las formas con las cuales interactuamos es pues a través de esta comunicación. Las palabras, nuestra boca da testimonio y tiende a revelar también quiénes somos, manifiesta la clase de personas que cada uno de nosotros es. Y nosotros quizás como cristianos, como hijos de Dios, en muchas ocasiones nos enfocamos o nos ocupamos de atender cosas, de atender faltas, de atender pecados que para nosotros son escandalosos, que vemos que traen un daño muy grande, que estorban mucho la comunión, pero olvidamos y solemos ignorar cosas aparentemente pequeñas. Y el problema es que estas cosas pequeñas muchas veces traen grandes destrucciones a nuestra vida cuando no somos cuidadosos, diligentes en prestar atención y en cuidar de corregir aquellas cosas pequeñas que son negativas. Y muchas de esas cosas pequeñas pueden estar asociadas directamente a nuestra boca. Hermanos, con nuestra boca se peca, y no solo se peca, sino que se suele pecar, no solo contra Dios, sino también contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. La boca es una de las cosas que más utilizamos para herir, para lastimar, para ejercer maldad, para pecar contra Dios y, como le digo, también contra nuestro hermano. Y en los textos que estábamos leyendo inicialmente nos damos cuenta que la manera en la cual nosotros utilizamos nuestros labios, utilizamos nuestra boca, es tan importante que puede llegar a provocar el enojo de Dios contra nosotros.
Nosotros quizás pensamos, yo puedo disgustar a Dios grandemente si yo quebranto un mandamiento tal como ese que me dice que no adultere, que no cometa homicidio, que no haga cosas que yo digo, uy, son gravísimas, traen un daño muy grande. Pero la palabra que acabamos de leer nos deja ver que por nuestras palabras, por nuestra boca, somos capaces de causar, de atraer el enojo de Dios contra nuestra vida. Y un enojo tan grande que puede hacer que Él destruya las cosas que hemos hecho con nuestras manos, las cosas que hemos levantado con esfuerzo pueden ser destruidas a causa del enojo de Dios contra nosotros, por causa de un mal uso de nuestra boca, un mal uso de nuestros labios. La Biblia enseña que lo que se expresa con nuestra boca muestra lo que está en nuestro corazón. Un texto muy conocido en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 6. Evangelio según San Lucas, el capítulo número 6. Versículo número 45. O podemos leer incluso desde el versículo 43. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que está en su corazón es aquello que se expresa con los labios, aquello que sale por nuestra boca está revelando qué es lo que está en nuestro corazón, quiénes somos en realidad dentro de nuestro corazón. Nuestra boca o el buen uso de nuestra boca hace parte de la construcción de un buen testimonio. En el primer libro de Samuel, usted se va a dar cuenta de algo. En el primer libro de Samuel, capítulo número 16. Bendito sea nuestro Dios. Primer libro de Samuel, capítulo número 16, el versículo número 18. Saúl estaba en un momento de opresión espiritual y se estaba buscando una persona que le pudiera servir, que pudiera ser útil para que él llegara a tener esa libertad espiritual en esos instantes. Y en el versículo número 18 se habla de que estaban buscando una persona que tocara para él, para que su alma pudiera estar en paz. Y dice así, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Entonces usted ve que se destaca dentro de ese testimonio que había construido David antes de ser nombrado rey, cuando estaba ya sirviendo solamente con las ovejas. Una de las características que se logró ver del carácter de él era que era un hombre cuidadoso, prudente con sus palabras. Y muchas veces nos hace falta a nosotros esa prudencia con las palabras para evadir problemas, para evitarnos estar metidos en situaciones que son desagradables, que traen problemas, que traen destrucción. ¿Cuántas veces una imprudencia no nos mete en problemas que nosotros decimos, bueno, si yo me hubiera quedado callado unos minutos más, si yo no hubiera dicho estas cosas de esta manera, me hubiera evitado esta situación en la que ahora estoy? Pero usted ve que aquí en el carácter de David, en el carácter de esa persona que se estaba formando para ser rey, para ser líder, se destacaba que era una persona prudente de palabras. Y usted y yo necesitamos que Dios nos ayude a construir un carácter, un testimonio en el cual tengamos una prudencia con nuestra boca, con nuestras palabras. Las palabras, como lo estábamos mirando también, o como lo vimos en Lucas 6:45, revelan quiénes somos en realidad. Llega un punto en el cual usted y yo tendremos que ser descubiertos por nuestras palabras. Y se demuestra realmente quiénes somos por nuestras palabras. Vamos a Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo número 26, el versículo número 73. Esta porción de la palabra está en el contexto en el cual Pedro niega a Jesús. Jesús había sido arrestado y Pedro se acerca hasta allá a las afueras del lugar donde estaba reunido, donde lo tenían retenido. Y mientras está reuniéndose con otras personas,
sucede lo que acontece aquí. Versículo número 73. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, ustedes ven que y de hecho en otros episodios del Evangelio se nos dice que por las palabras, por la manera en la cual los discípulos predicaban la palabra, la gente decía que cuando los escuchaba se daban cuenta que verdaderamente habían estado con Jesús, porque sus palabras transmitían esa esencia de que habían sido personas que habían estado compartiendo tiempo con Jesús. Y si nosotros tenemos tiempo con el Señor, si nosotros vivimos una vida apegada al Señor, nuestras palabras tarde o temprano tendrán que empezar a manifestarlo. Nuestra manera de hablar descubrirá quiénes somos, descubrirá lo que hay en nuestro corazón. Si nuestra boca está llena de cosas que agradan a Dios, se demuestra que hemos estado con Dios. Nuestra boca, aunque no pareciera inicialmente, nuestra boca tiene relación directa con nuestra salvación. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 nos enseña acerca de esto. Romanos capítulo 10, versículo número 8 al 10. Dice: más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Quiere decir esto que toda persona está a una confesión con sus labios de alcanzar la salvación de su alma. A una confesión de sus labios de reconocer a Jesús como Señor, como Salvador, y en ese momento Dios estará atento a trasladar a esa persona de condenación a vida eterna, por creer y por confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor. Mateo capítulo 10, versículo 32. Guarda relación con esto. Mateo capítulo 10, versículo 32 dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Nuestra boca tiene impacto directo sobre nuestra salvación. Nuestra boca, mis hermanos, hace la diferencia entre la ruina espiritual y entre alcanzar la misericordia de parte de Dios. Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Proverbios 28, 13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es necesario que utilicemos nuestros labios para confesar nuestra falta delante de Dios, y de esta manera alcanzaremos de parte de Él misericordia para nuestra vida. Hay personas que se preocupan mucho quizás por el qué dirán las personas que los rodean, y eso los lleva quizás a esconder, a tapar y a ocultar sus propias faltas, sus propios pecados, y llegar a vivir allí con pecados ocultos, y esto solo trae ruina espiritual para esta persona. La palabra del Señor nos enseña que la confesión de ese pecado permite que alcancemos la misericordia de Dios. Y si usted mira la palabra, se da cuenta que, por ejemplo, este acto del confesar los pecados fue el que hizo una diferencia grande entre la vida y el destino que tuvo una persona como Saúl y el destino que tuvo una persona como David. Ambos reyes de Israel, ambos que fracasaron, ambos que pecaron delante de Dios. Pero usted observa que cuando Saúl peca y es confrontado por el profeta, Saúl le dice al profeta Samuel: ven, hónrame delante del pueblo. Como que no dejes que esto se descubra, que esto trascienda, que esto salga de nuestro entorno. Hagamos como si no hubiera pasado, salgamos delante de la gente, muéstreme su apoyo, muéstreme su respaldo, y que la gente no se dé cuenta que yo fallé, que yo me equivoqué, que yo cometí una falta. David, cuando es confrontado por su pecado, él le dice al profeta:
verdaderamente he pecado. Asume su responsabilidad inmediatamente delante de Dios. Y ese acto, esa acción, esa manera en la cual se presentó la confesión delante de Dios hizo totalmente la diferencia entre el destino de un Saúl y el destino de un David. Es necesario que cada uno de nosotros, en esta parte que habla de nuestra boca y nuestra salvación, se ocupe no solo de confesar a Jesucristo como su Señor, que es una parte importante y que es relevante aquí, que hace la diferencia entre el que es salvo y el que no es salvo, sino también que por el bien de la prosperidad espiritual de nuestra alma, el pecado sea confesado para alcanzar misericordia delante de Dios. A través de esta enseñanza estamos buscando dos cosas en esta mañana, mis hermanos. La primera es, uno, combatir o salir nosotros enteramente de cualquier tipo de ignorancia que tengamos respecto a los pecados de nuestra boca, aunque, como leímos en Eclesiastés, la ignorancia no nos va a exculpar, porque dice, no digas delante del ángel que fue por ignorancia que llegaste a pecar. Y la segunda es que cada uno de nosotros puede hacerse responsable 100% delante de Dios por aquellas cosas que expresa con sus labios, con su boca. Nosotros tenemos algunas responsabilidades y algunos efectos que pueden venir de nuestra boca que vamos a observar antes de entrar de lleno en la parte central del mensaje. Unas responsabilidades y algunos efectos de nuestra boca. Nuestras palabras serán utilizadas en juicio, como testimonio en juicio delante de Dios. Eso nos lo dice Job capítulo 15, versículo 6 y Mateo 12, 34 al 37. Vamos allí, por favor. Job capítulo 15. Gloria al nombre de nuestro Dios. Job capítulo 15, versículo número 6. Dice así, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículos 34 al 37. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Nuestra palabra, nuestra boca, lo dicho por nuestros labios será utilizado en el juicio delante de Dios, o a favor nuestro o en contra nuestra. Responsabilidad grande tenemos con el uso que damos a nuestros labios. El cristiano debe desear que sus palabras sean agradables a Dios. Es un objetivo que debemos perseguir, que nuestras palabras, que nuestros labios resulten ser agradables delante de Dios. Salmos capítulo número 19. El versículo número 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nosotros también como hijos de Dios debemos pedir ayuda a Dios a través del Espíritu Santo para cumplir con este propósito de tener unos labios, una boca agradable al Señor. Salmo 141. Versículos 1 al 3. Dice la palabra, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando a ti te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. El cristiano debe pedir que su boca sea santificada. Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, pues siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces nuestra boca necesita ser santificada
a través del poder de Dios. Y para esto necesitamos pedir la ayuda al Espíritu Santo, pedir a Dios que ponga guarda en nuestros labios, que nos inspire, que nos guíe, que nos dé la sabiduría, la manera adecuada para hacer uso de nuestros labios de tal manera que agrademos a Dios. El pecado de la boca tiene consecuencias que pueden ser más extensas de lo que nosotros consideramos. Eso lo vemos en Salmos capítulo 59, el versículo número 12. Dice, por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos precios en su soberbia, y por la maldición y la mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos para que no sean, y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra. Proverbios capítulo 18, versículo número 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Nuestras palabras, mis hermanos, tienen la capacidad de edificar o destruir, de herir o de sanar, de dar vida o de producir muerte en quienes nos escuchan. Proverbios capítulo 11, de unas páginas atrás, el versículo número 9 nos dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. El capítulo 11, versículo 11 dice: por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Guardar nuestra boca, guardar nuestros labios, tiene sin duda unos resultados que son muy positivos para nosotros. Allí en Proverbios 21, versículo 23, se nos habla acerca de alguno de estos resultados. Proverbios capítulo 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Quiere vivir en paz, quiere vivir tranquilo, quiere vivir de manera reposada, quiere vivir evitando problemas. Aprenda a guardar sus labios, aprenda a guardar su boca, vivir una vida mucho más tranquila. Vamos entonces a revisar algunos de los pecados y faltas comunes que se cometen con nuestros labios. Gloria al nombre del Señor. El primero de ellos que quiero abordar en esta mañana es el pecado de la maledicencia. Efesios capítulo 4, versículo 20. Efesios capítulo 4, versículo 20. Gloria al nombre del Señor. Desde el versículo 20 en adelante. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni des lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La maledicencia. Las personas son especialmente víctimas de este pecado cuando están bajo la influencia de todas estas emociones que habíamos visto en los textos anteriores. Y la palabra nos enseña, nos deja ver que las personas también son víctimas de este pecado, especialmente cuando se dejan dominar de la ira, cuando están llenas de furor. Las personas tienden a ser fácilmente víctimas de esto en momentos de confrontación con otra persona. Y es un pecado que se comete fácilmente y que para muchas personas les parece una cosa frágil, una cosa que no pasa nada, es que solamente le dije una mala palabra, solamente
solamente fue una expresión que es vulgar. Sin embargo, el Señor en esta porción de la palabra de manera tajante dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca, debe expresarse por nuestros labios. Es incoherente, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, para el cristiano practicar la maledicencia. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, desde el versículo 8 al 10 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. No se debe practicar entre nosotros como hijos de Dios la maledicencia. Y la maledicencia ha tenido, bueno, el tema de la maledicencia ha llegado a evolucionar tanto que hoy en día es prácticamente una muletilla en muchas conversaciones. Hay personas para las cuales les es muy fácil o muy normal utilizar palabras deshonestas, palabras corrompidas para expresarse a cualquier cosa que sucede durante el día. Les es algo normal. Se le vuelve una muletilla entre ellos, a tal punto que muchas veces incluso entre conversaciones de personas que se tienen cierto afecto, que son amigos, se expresan uno al otro con este tipo de palabras, y ya entre esos grupos está tan normalizado que la persona que recibe la expresión no lo recibe como una ofensa, sino como una parte normal de la conversación. Y esto es algo que no debe estar entre nosotros. La palabra nos enseña que la maledicencia nos expone directamente al infierno. Mateo capítulo 5. ¿Será como así una grosería nos expone al infierno? Mateo capítulo 5, versículos 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra fatuo son palabras que se refieren acerca de literalmente la palabra fatuo traduce como tonto, idiota, ese tipo de palabras, de expresiones. Cualquier tipo de adjetivo de los que usted y yo podemos utilizar en un momento de ira para señalar quizás una torpeza de una persona, para señalar quizás una falta de habilidad, de pericia de una persona, dice la escritura que nos expone al infierno de fuego. Hay personas o en ocasiones es muy fácil quizás para corregir una falta decirle a una persona: es que usted sí es bien bruto, bien animal, bien bestia, de ese tipo de cosas. ¿Qué nos dice la Biblia? Estás expuesto al infierno de fuego por utilizar esas palabras contra tu prójimo. ¿Por qué nos enseña esto la palabra? ¿Por qué Jesús pone la vara respecto a la utilización del insulto contra la persona tan cerca del homicidio? El que maldice a su prójimo lo hace porque no le considera valioso, porque lo aborrece. Al no considerarle valioso o aborrecerle, puede ser incitado por el diablo a levantarse contra él de manera violenta, y a levantarse contra su prójimo de manera violenta, puede cometer un homicidio, y dice la escritura que ningún homicida tendrá parte en el reino de Dios. Eso lo enseña primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Nos dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La maledicencia, un pecado muy común, muy expandido en nuestra sociedad, tanto así que hoy en día hasta las canciones que muchas veces se escuchan y que se hacen famosas y virales hoy en día
están cargadas de este tipo de palabras. Hace algunos tiempos una canción que tuviera algún tipo de palabras que fueran muy groseras, muy obscenas, sería censurada y no se pasaría por las radios y muchas cosas. Hoy en día, como lo digo, se vuelven virales, se vuelven las que más dinero generan, se vuelven las más famosas. Los programas de televisión, hace un tiempo, cuando alguna persona aparecía en un programa de televisión expresando una mala palabra, se censuraba, se colocaba un pito, alguna cosa, se quitaba el sonido. Hoy en día se muestran con normalidad las películas, los programas, los tantos videos que se ven en internet. Se ha vuelto algo normal, se ha vuelto algo común y es abundante y usted escucha en todos los lugares, incluso se creía, digamos, que personas que adquirían ciertos niveles académicos ya dejaban de expresarse de cierta manera porque era algo desagradable, porque era algo destinado a clases que no estuvieran muy formadas, muy educadas. Y hoy en día, cuando se escuchan acerca de que no, que salieron las grabaciones del político fulano de tal, usted los escucha hablando y un montón de palabras grotescas, desagradables, que usted dice, venga, esta es la clase de personas que nos dirigen, que nos guían, que están estableciendo leyes para nosotros aparentemente. Estas son las personas que aparentemente están mejor capacitadas que nosotros para guiarnos, para ordenarnos, para dirigir nuestros destinos. Y en esa manera de hablar usted se da cuenta de muchas cosas de estas personas. Y esto es desagradable a Dios, como lo digo, la maledicencia. Muchas personas la toman como algo liviano, como algo que no pasa nada, pero de acuerdo a la palabra del Señor no debe estar en los hijos de Dios. Y además de eso es algo que expone a las personas a la condenación eterna. Este siguiente punto del que quiero hablar, quizás no es un pecado como tal, podríamos señalarlo como una falta, pero el dejarnos llevar de esto sí le abre puertas a pecados. Y estoy hablando de la falta de la gritería. Efesios capítulo 4, gloria al nombre del Señor, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Efesios señala esto entre las cosas que se deben apartar de nosotros como hijos de Dios, como personas que estamos bajo el dominio del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo que si bien la gritería no es el pecado directamente, le puede abrir la puerta a otros pecados? Porque como le digo, generalmente las griterías se producen en momentos también de la influencia de ira, de emociones fuertes, ¿cierto? De furor. Y en medio de la gritería, cuando cada uno está procurando imponer su idea, imponer su argumento, fácilmente se puede abrir la puerta a un pecado como el que vimos anteriormente, que es el de la maledicencia. Realmente, usted rara vez escuchará a una persona que de repente tiene un problema de tráfico en la ciudad maldecir al otro sin que lo haga acompañado de la gritería. La gritería generalmente le abre puerta a otro pecado, a la maledicencia, y la gritería después quizás le puede despertar, le puede elevar mucho más su ira y llevarlo al punto de empezar a agredirse físicamente con otra persona. Y le pregunto a una persona, ¿por qué se inició este pleito? ¿Por qué se originó esta situación? No, porque fulanito me dijo y me gritó y me levantó la voz y después me insultó y me mencionó a mi madre y no sé qué. Y ya se me salí de control y empezaron a irse a los golpes y ahí fue que se presentó toda esta situación. Y nosotros, como le digo, lo vemos quizás como una falta pequeña. Y de hecho, la Biblia puntualmente no nos dice que sea pecado, pero nos dice que es algo que se debe quitar de nosotros, que se debe apartar de nosotros, porque daña nuestro testimonio, que diga que bueno, fulanito de tal es una persona que sí, es un muy buen cristiano, muy agradable, tiene una conducta, habla muy bonito de Dios, pero el problema es que cuando se enoja le grita a todo mundo y todo mundo queda asustado en esa casa. No, pues los evangélicos sí, una cosa, la otra, muy bueno, yo lo veo que salen en la mañana para el culto, pero vea, antecito, sobre las 8:30, cuando se están alistando, desde la ventana se escucha como todos se gritan, que alístese, que dónde está mi Biblia, dónde están los zapatos, qué pasa, por qué siempre salimos tarde. Justo pasa eso antes del culto y venimos acá y adoramos y ay, gloria a Dios, levantamos las manos y los vecinos dicen, miren, llegaron ya calmaditos, pero nos escucharon salir antes en medio de una gritería muy grande en nuestras casas.
La gritería debe quitarse de nosotros. Abre puertas a conductas como las que acabamos de mencionar, de la maledicencia. Conduce fácilmente a la agresión. Haga memoria, si usted en alguna ocasión ha tenido una agresión física con una persona, tenga la seguridad de que la mayoría de las veces, antes de que se fueran a los golpes, hubo gritos. Antes de los golpes generalmente hay gritos. Y tenga presente que los gritos no son equivalentes a la autoridad. Usted puede expresar su autoridad, puede manifestar sus puntos, puede manifestar o hacerse respetar sin necesidad de llegar a las griterías. Otro pecado muy común, la mentira. La mentira es una expresión contraria a lo que se sabe, lo que se cree o piensa. Mentir es inducir al error, fingir, aparentar, falsificar. Dios siempre ha buscado que sus hijos se alejen de la mentira. Éxodo capítulo 23, versículo 7. Éxodo capítulo 23, versículo 7. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. La mentira es una práctica común del hombre malo, según dice la palabra. Salmo capítulo 50. Salmo capítulo 50, versículos 16 al 19. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal, y tu lengua componía engaño. El Salmo 109, versículo 2, también nos habla acerca de la mentira y cómo es una característica del hombre que es malo. Porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa. Gloria al nombre del Señor. La palabra mentirosa, la mentira, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, es algo que es inspirado directamente por el diablo. La Escritura dice que Satanás es padre de toda mentira. Y hay personas que se han adaptado, se han acostumbrado tanto a la mentira, que le abren puerta a espíritus de engaño sobre ellos, de tal manera que todo lo que empiezan a hacer o a vivir se levanta o se sostiene alrededor de la mentira. Cuando una persona abre con la puerta a conductas que son desagradables a Dios, incluyendo esta, puede, como le digo, ser influenciado por este tipo de espíritus. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Desde el versículo 19 al 23 nos dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él le dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él le dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Acá era una persona que se había empeñado constantemente en rechazar la voluntad de Dios, en apartarse de los mandamientos de Dios, y en esa desobediencia a Dios, espíritus de mentira entraron en las personas que lo rodeaban a él y lo engañaron de esta manera. Entonces, a través de este texto y a través de esos textos que nos enseñan que Satanás es padre de toda mentira, entendemos que la mentira es algo que es totalmente contrario a la esencia de Dios. Es algo totalmente contrario a la voluntad de Dios para aquel que tiene al Espíritu Santo en él. Y nuestra sociedad también ha normalizado las mentiras. Y muchos de nosotros incluso hemos llegado a normalizar las mentiras en cosas que para nosotros nos parecen sencillas, nos parecen pequeñas, nos parecen insignificantes, y realmente
Toda falta a la verdad es mentira. Comúnmente muchas personas dicen, no, salgo en 5 minutos, llego en 5 minutos. Y muchas veces estas personas se encuentran todavía saliendo de sus casas, tienen una reunión por allá en el centro de la ciudad, están saliendo de acá en Suba y llaman a la persona con la que se van a encontrar y le dicen, estoy allá en 5 minutos, estoy llegando. Y les parece que es algo pequeño decir eso cuando están mintiendo. Aprendamos a ser fieles, a andar con la verdad en todas las cosas, sin importar que sean pequeñas. Para muchas personas es fácil decir, no, llegué tarde porque tuve un accidente, un trancón, no sé qué. Y no, realmente se levantaron, fue tarde y no organizaron bien sus tiempos, no calcularon y por eso llegaron tarde a sus reuniones. Pero es fácil decir, no, es que había tremendo trancón, pero es que pasó esto, pero es que pasó lo otro. Seamos honestos, andemos con la verdad en todo. Dios está contra el mentiroso, según lo dice la palabra. Salmos capítulo 5. Versículo 6. Salmo capítulo 5, versículo 6. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Proverbios capítulo 12. Versículo número 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Apocalipsis capítulo 21. Versículos 7 y 8. Al que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios rechaza la mentira. Es una práctica que debemos erradicar de nuestra vida. Quizás nosotros hemos visto en nuestra sociedad que la mentira nos puede traer algún beneficio a corto plazo, que la mentira nos puede ayudar a evitar un problema, que la mentira nos puede ayudar a quedar bien con alguna persona en alguna situación. Pero las consecuencias de la mentira son fuertemente dolorosas espiritualmente. Proverbios capítulo 20, el versículo número 17. Dice, sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Es decir, vendrán consecuencias a su vida, porque tarde o temprano las mentiras no se pueden sostener para siempre. Las falsedades no se pueden sostener para siempre. Y las consecuencias de usted haber mentido, de haber engañado a su prójimo, se van a reflejar quizás en que la confianza que tenía a usted va a ser destruida por mucho tiempo, quizás para siempre. Una persona que confiaba en usted después de que lo coja usted en una mentira, ya la confianza se perdió. Ya esa confianza no va a existir más en usted porque usted fue agarrado en una sola mentira. Entonces rechacemos todo esto. Gloria al nombre del Señor. Miqueas capítulo 6. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Miqueas capítulo 6, versículos 8 al 13. Oh Jehová, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Está hablando de cuando se ponen balanzas mentirosas. Hermano que tiene negocio, tiene que ser cuidado con eso de las balanzas mentirosas. Eso es desagradable a Dios. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Consecuencias malas
vienen sobre la vida de la persona que practica la mentira. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo rechaza tajantemente esta práctica en los hijos de Dios. Lo encontramos en Hechos capítulo 5, donde las consecuencias fueron gravísimas para los mentirosos dentro de la iglesia. Hechos capítulo 5. Versículo 1 al 11. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte. La puso a los pies de los apóstoles. Y le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Por qué? Por una mentira. ¿Qué había sucedido en este caso? Si usted quizás no recuerda mucho, se había producido una situación en la cual muchos hermanos estaban en un momento de mucha generosidad para con la iglesia. Entonces algunas personas cogían y vendían cosas y todo lo que recibían por eso lo traían y lo donaban. No era una obligación de ellos, no era algo que estaba promoviéndose, sino que había personas que de su voluntad tenían esa inspiración en algún momento, voy a vender esto y lo voy a poner en la iglesia para que se suplan algunas necesidades que hay. Algo que nacía de la voluntad de ellos puramente. Una persona en un momento hizo algo de que vendió una propiedad grande y dijo, vendí este terreno, esta propiedad muy grande, no voy a quedarme con este dinero, lo voy a donar completico, y lo donó. Entonces en algún servicio se dijo, el hermano tal hizo una donación que nos llegó en un momento de mucha necesidad, damos gracias a Dios por el hermano, quizás oraron por él, quizás lo presentaron delante de toda la iglesia, este es el hermano que hizo esta donación, demos gracias a Dios por la vida de este hermano, ya, y el hermano siguió su vida normal, tranquilo. Otros hermanos que vieron eso, dijeron, no, yo quiero también que me pasen al frente, que me saluden, que digan que yo soy bueno, que yo soy generoso. Y entonces vendieron una propiedad que tenían, pero dijeron, bueno, esto como que es mucho, voy a quedar con un pedazo, voy a dar solamente esta parte. Pero la parte que voy a dar, no voy a decir que estoy dando un pedazo, estoy diciendo que todo, absolutamente todo el valor en el cual yo vendí esto, es el que voy a donar, para que digan que yo también soy generoso como el otro hermano que entregó todo y no se quedó ni con un solo pesito. Y fueron y le dieron esta versión de los hechos a los apóstoles. Y el Espíritu Santo, conforme leímos, se desagradó de esa actitud. El tema no fue tanto que ellos dieran una parte o que no la dieran. Fue la mentira al decir estoy dando todo cuando no era así. Por eso el apóstol le dice, sin vender ese terreno no era suyo, no era propiedad suya, ¿sí? Y habiéndolo vendido, la plata no era suya también, era suya. Entonces, ¿por qué viene y dice mentiras? ¿Por qué presenta el engaño para ganar fama, para ganar quizás reconocimiento? Y el Espíritu Santo se desagradó de esa mentira y cortó la vida de estas personas. Mis hermanos, no nos adoptemos o no nos adaptemos a la mentira como conducta. Procuremos andar con la verdad sin importar cuáles sean las consecuencias. Dice la palabra, desechando la mentira, hablad cada uno verdad con su prójimo. Andemos con la verdad en todo, aún en las cosas pequeñas, andemos con la verdad. Si salimos tarde, digamos, salí tarde. Si no estamos listos en 5 minutos, no digamos que son 5 minutos. Si estamos a 1 hora, no digamos ya estoy llegando, ya estoy dando la vuelta, ya casi lo veo. No digamos mentiras en ningún entorno. Andemos con la verdad, andemos con honestidad
y seremos beneficiados nosotros, nuestra alma, y estaremos agradando a nuestro Dios. Otro pecado, falso testimonio. El falso testimonio, además de ser un pecado, es un delito. Por ejemplo, en nuestro país el falso testimonio puede incurrir o puede conducir a una prisión de entre 6 y 12 años. Los textos que nos hablan respecto a este pecado indican que primero no podemos nosotros generar ese falso testimonio. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Éxodo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Tampoco, o sea, el falso testimonio no puede ser levantado por nosotros, pero tampoco debe ser apoyado por nosotros. De esas personas que en ocasiones dicen, mira, yo voy a decir tal cosa y usted me respalda. Usted dice que sí, que fue así, que es cierto, que usted me da su apoyo. ¿Qué nos dice Éxodo capítulo 23, versículo 31? Éxodo 23, 31. Gloria a Dios, tuve una falla aquí en el texto. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un error en el texto. Este texto que tenía presente, nos habla de que no podemos aliarnos con nadie para levantar un falso testimonio. No podemos tomar parte de alianza en levantar una historia que no corresponda a la realidad de alguna persona. A los ojos de Dios, dar un falso testimonio se paga solamente sufriendo el daño que se causó a la otra persona como consecuencia de ese falso testimonio. Es increíble, pero nos dice eso. Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubiere en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis con él como él pensó hacer con su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Un falso testimonio es una maldad gravísima contra una persona. El falso testimonio se presenta cuando no somos fieles a la verdad de las cosas que sucedieron. Las exageraciones pueden fácilmente convertirse en falsos testimonios. Por tanto, nosotros debemos tener mucho cuidado cuando utilizamos expresiones tales como nunca o siempre. Porque si usted dice que fulanito nunca ayuda y nunca le colabora a nadie, es porque realmente nunca lo hace. O si usted dice es que fulanito siempre es grosero, siempre es altanero, siempre es malgeniado, ese siempre quiere decir que es algo que nunca se para de hacer. Y tenemos que ser fieles a la verdad con nuestros labios. Cuando se trate de declaraciones o de respecto a hechos ajenos, debemos procurar siempre reproducir todo con la mayor exactitud posible. Alterarlas puede cambiar el sentido de lo dicho. Hay una frase que encontré que es muy importante y nos habla de que lo que no vimos con nuestros ojos, lo que no escuchamos con nuestros oídos, no lo inventemos con nuestra mente y no lo digamos con nuestra boca. Seamos cuidadosos con esto del falso testimonio. Otro pecado muy común, la murmuración. El diccionario define la murmuración como una conversación en perjuicio de un ausente,
censurando sus acciones. Viene también la murmuración como hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. En la parte espiritual nos apunta hacia el hecho de hablar de manera atrevida respecto a Dios y sus actos o las cosas que Él permite que sucedan sobre la tierra. El pueblo de Israel fue castigado muchas veces por este pecado de la murmuración. Éxodo capítulo 16. Versículos 6 al 9. Entonces dijeron Moisés y Aarón a los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Dios consideró murmuración las quejas del pueblo de Israel cuando no sabían cómo se iban a alimentar en medio del desierto. Nosotros debemos tener cuidado con nuestras expresiones cuando no sabemos qué hacer cuando estamos en momentos de presión. Especialmente esas expresiones que elevamos delante de Dios o hacia Dios, o refiriéndonos a lo que tiene que ver con Dios, con su palabra, con su evangelio. Cuando estamos en crisis, a veces viene la idea de empezar a hablar de que, ay, ¿para qué me han servido tantos años sirviendo al Señor? ¿Para qué me han servido tantos años en el Evangelio? ¿Para qué me ha servido consagrarme y hacer esto y lo otro? Cuidado con esas expresiones. Son murmuración delante del Señor y Dios puede desagradarse de eso. El pueblo de Israel, en lugar de pedir a Dios en su momento de necesidad, empezaron a decir: Dios nos sacó de la tierra de Egipto para hacernos morir de hambre aquí en el desierto. Esa fue la conversación en medio de ellos. Y esas expresiones fueron las que Dios dijo: eso es murmuración contra mí, y fueron desagradables delante de él. Desprestigiar o valorar en poco y expresar con nuestros labios menosprecio frente a las cosas que Dios da también es murmuración. Números capítulo 14. Versículos del 26 en adelante. Esta porción dice: Jehová castiga a Israel. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo iré esta depravada multitud que murmura contra mí? Y las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual yo alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Gloria al nombre del Señor. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de días de los 40 días que recorristeis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos mal de las cosas que Dios provee. Y es un pecado que a veces suele cometer mucho la gente joven, especialmente cuando están
en sus casas bajo el dominio de sus padres. Que de repente puede haber una situación en la cual el papá no pueda proveer todas las cosas que al muchacho se le están antojando. Y entonces el muchacho dice, pero es que otra vez pollo en esta casa, es que no hay nada más para comer. Otra vez pasta en esta casa, es que no hay nada más para comer. Otra vez huevo aquí para el desayuno, es que no hay nada más para comer. Esa murmuración de las cosas que Dios está proveyendo para sostener la vida de las personas en ese tiempo puede ser de escasez, puede ser de estrechez. Esa murmuración es desagradable delante de Dios, porque Dios está trayendo pan a la mesa, porque Dios está proveyendo algo para el sustento. Y muchas veces nosotros somos desagradecidos de esta manera, de lo que Dios trae, de lo que Dios pone en nuestra mesa, de lo que Dios trae en nuestra vida, y murmuramos contra Él. Valorar en poco las cosas que Dios nos ha dado son murmuración y es desagradable delante de Dios. La murmuración también nos habla de ser cuidadosos a la hora de ver el castigo que Dios trae sobre alguna persona. Tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar las disciplinas o castigos de Dios contra uno de sus hijos. Nuestras palabras podrían ser consideradas murmuración y podríamos estar hablando de manera inadecuada de lo que Dios hizo en esa persona. Ezequiel capítulo 35, versículo 11 al 15. Habla de una nación que Dios utilizó para disciplinar a su pueblo Israel, pero después esta nación empezó a murmurar acerca de lo que Dios había hecho, empezó a hablar contra el pueblo de Israel y Dios se disgustó de esa actitud. Ezequiel capítulo 35 desde el versículo 11. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, yo haré conforme a tu ira y conforme a tu celo con que procediste a causa de tus enemistades con ellos, y seré conocido en ellos cuando te juzgue. Y sabrás que yo Jehová he oído todas tus injurias que profesaste contra los montes de Israel, diciendo, destruidos son, nos han sido dados para que los devoremos. Y os engrandecisteis contra mí con vuestra boca, y multiplicasteis contra mí vuestras palabras. Yo lo oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, yo te haré una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así haré de ti, asolado será todo el monte de Seir, todo Edom y todo él. Y sabrán que yo soy Jehová. Proverbios capítulo 24, versículos 17 y 18 nos llevan a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestras palabras y nuestra actitud con las personas que han caído. Dentro del pueblo del Señor hay personas que cometen faltas, pecados, que caen en algún momento. Debemos ser cuidadosos a la hora de expresar nuestras palabras hacia ellos y aún hacia los enemigos que llegan a fracasar, que llegan a caer. Proverbios 24, 17 y 18. Cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare no se alegre tu corazón. No te da que Jehová lo mire y le desagrade y aparte de sobre él su enojo. Gloria al nombre del Señor. Otro pecado que debe apartarse, que debe retirarse completamente de nosotros los hijos de Dios, el chisme. Gloria al nombre del Señor. La Biblia habla poco del chisme, pero las veces que habla respecto al chisme es muy contundente al respecto. El chisme se considera un atentado contra la vida de otra persona. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo número 16. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El chisme daña la reputación de una persona y en determinados contextos puede llegar a poner en riesgo la vida de esta persona. El chismoso no es una persona de confiar. La persona que divulgó un chisme de un tercero con usted podrá divulgar un chisme suyo con alguien más. Proverbios capítulo 11, versículo 13. Proverbios 11, 13. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Nunca se podrá confiar en la palabra o la lealtad de un chismoso. El chismoso daña relaciones de amigos, daña relaciones de familiares y de cualquier otro tipo de comunidades. Eso lo ve usted en Proverbios capítulo 16, el versículo número 28. Dice, el hombre perverso levanta contienda
y el chismoso aparta los mejores amigos. La orientación directa de la escritura respecto al asunto del chisme y los chismosos es mantener a estas personas lejos, alejadas de usted, no involucrarse con él o ella, quien quiera que sea. Proverbios capítulo 20, versículo 19 dice, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. El chismoso contamina la vida, la conducta y la personalidad de la persona que se presta para escuchar sus palabras y participar de sus malas prácticas. Lo dice Proverbios 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hay ciertas características del chisme que a usted le van a permitir identificarlo, detenerlo o desecharlo rápidamente. El chisme conduce a indisponer a una persona contra otra. Suele alimentarse de información no comprobada. Suele incluir exageración o distorsión. No deja espacio para que el protagonista de la historia corrija o desmienta. El chisme suele venir de una persona que tiene envidia de la persona que es afectada por aquel comentario. Y algunas culturas llegan a considerar el chisme algo tan nocivo como la misma aplicación de brujería contra otra persona. Aléjese del chisme. No lo emita. Y tanto como le sea posible, no lo escuche. Cierre sus oídos a los chismes. Cuando usted detecte tal persona me va a echar un chisme, tal persona va a hablar cosas que son inventadas, cierre sus oídos a esa persona. Una manera muy fácil, muy efectiva para detener a un chismoso es decirle, venga, ¿por qué para evitar este problema más bien no llamamos a esa persona y usted le dice lo que opina de esa situación? El chismoso inmediatamente va a evitar esa conversación. Usted le pone freno con eso rápido a cualquier chismoso. Otra falta, esta podemos sí clasificarla como una falta, no como pecado, pero que la Biblia nos enseña que deberíamos alejar de nosotros, viene a ser la palabrería, la charlatanería. La palabrería es definida como la abundancia de palabras sin provecho, sin sustancia ni utilidad. También es definida como la abundancia de palabras vanas y ociosas. Proverbios capítulo 10. Versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces, según el texto como tal, la palabrería o charlatanería no es un pecado, pero puede conducir a un pecado. Son las palabrerías, esas conversaciones inoficiosas, sin provecho, sin utilidad, las que hacen que un hombre o una mujer que puedan estar comprometidos establezcan conversaciones con alguien que no es su pareja hasta altas horas de la noche. En cualquier momento esas conversaciones que son vanas, que son ociosas, pueden erotizarse y conducir y abrir puertas a adulterios. Conversaciones ociosas, conversaciones vanas, conversaciones que usted no debe estar teniendo con personas ajenas a su esposo o su esposa por allá a la 1, a las 2 de la mañana. Son conversaciones vanas, son palabrería que es desagradable a Dios. Si bien la palabrería como tal puntualmente no se califica como pecado, lo que resulte de esa palabrería será tenido en cuenta por Dios en el día del juicio para cada uno de nosotros. Lo leíamos, toda palabra ociosa que hablen los hombres de esa palabra darán cuenta delante de Dios en el día del juicio. Las charlatanerías pueden hacer que una persona termine involucrada en problemas que no esperaba atraer sobre su vida. Proverbios capítulo 13, versículo 3. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. La palabrería, al llegar a hablar, a decir muchas cosas sin sentido, llega a estorbar nuestras oraciones. Mateo capítulo 6, versículo 7 nos habla de que en ocasiones hay personas que empiezan a orar y hasta en sus oraciones terminan es con palabrería, solamente repetir cosas de las cuales no están reflexionando, sobre las cuales no están pensando. Y dice el versículo 7, y orando no utilicéis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Nuestras oraciones deben ser sinceras, alimentarse de las escrituras y no reducirse a rezos inventados por nosotros mismos. Eso no quiere decir que usted y yo no podamos pedir por las mismas necesidades una y otra vez, sino que debemos estar conscientes de lo que pedimos a Dios en nuestras oraciones, estar entendidos de qué estamos diciendo.
No simplemente sentarnos ahí y empezar a hablar y de repente no nos damos cuenta ni por qué hemos orado, ni qué hemos dicho, ni de qué le hemos hablado al Señor. Tenemos que ser cuidadosos con nuestras palabras. Otro pecado, este sí es pecado, es la blasfemia. La blasfemia es el insulto de palabra o de obra proferido contra Dios o contra personas o cosas estrechamente relacionadas con Dios. Cuando las personas hacen críticas desmedidas, especialmente las personas que están afuera, hacen críticas desmedidas contra la iglesia y señalan con insultos por las faltas de algunos creyentes o líderes, todo lo relacionado con Dios está muy cerca de la blasfemia. En la perspectiva del Antiguo Testamento, al blasfemo se le castigaba con la muerte. Esto se hacía en la ley judía para evitar el contagio de toda la comunidad con esta conducta. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento respecto a la blasfemia? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 28 al 30. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos le habían dicho, tiene espíritu inmundo. Esta palabra que que expresó Jesucristo, está relacionada con el hecho de que algunas personas dicen que tal persona no está orando bajo la influencia del Espíritu Santo, sino tal persona está siendo influenciada por demonios. Tengamos cuidado a la hora de hacer ese tipo de calificativos, porque son muy delicados de acuerdo a la palabra de Dios. Las blasfemias hacen invocaciones espirituales para ofender, insultar, irrespetar o desprestigiar a Dios y su palabra. Son de mucho cuidado. Respecto a este pecado de la blasfemia, alguna vez tuve la oportunidad de escuchar el testimonio de una persona que de hecho posteriormente llegó a los caminos del Señor. Y pues esta persona tenía un defecto, una dificultad al caminar y alguna vez alguien le preguntó que por qué había sucedido eso, que de dónde venía eso. Esa persona le confesó que lo que sucedió fue que antes de él conocer al Señor, alguna vez había una persona que estaba predicando en la calle y estaba dando un mensaje público normal, un evangelismo, tenía su Biblia en su mano y estaba exponiendo la palabra. Él estaba con un grupo de amigos bastante ociosos igual que él y entre ellos hicieron una apuesta y dijeron, pues bueno, le gastamos una bebida o le damos no sé quién al que vaya ya a ese predicador y sea capaz de tumbar la Biblia, de dañarle la Biblia. Y él dijo que él se sintió valiente, se sintió capaz y dijo, yo voy, yo lo hago. Entonces, dice que fue, se acercó al predicador y le cogió la Biblia, se la tiró al piso, se la maltrató, etcétera, y se fue riéndose de una cosa a la otra. Dice que el predicador, el evangelista en ese momento, pues él se agachó muy humilde, tomó su Biblia, pero expresó unas palabras, dijo, Jehová lo vea y Jehová lo demande. Eso fue lo que él dijo. Cuenta que él estaba caminando por un terreno totalmente plano mientras se alejaba del predicador y dice que de la nada se resbaló. Y cuando se levantó de allí tenía ya su fractura en su cadera que le generó ese daño para toda su vida. Y él dijo, esa blasfemia que yo hice con ese predicador fue la que me trajo como consecuencia esto. Y yo quedé con esta marca toda mi vida. Y el Señor, y alguna vez dijo que yo oré y le pedí al Señor que me curara. El Señor dijo que no lo iba a sanar para que él diera el testimonio de aquello que había sucedido en su juventud. Dios es celoso de sus cosas. Dios cuida sus cosas. Debemos ser cuidadosos y alejarnos de este pecado de la blasfemia. Ser cuidadosos con las invocaciones espirituales que nosotros hacemos. Personas que hablan del nombre de Jesús para todo y hasta para cosas vanas están invocando el nombre del Señor. La Biblia nos dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuidémonos de la blasfemia. Otro pecado de la boca es el orgullo, la jactancia, la altivez.
El orgullo se manifiesta de muchas formas, pero una de ellas son las palabras de la boca de las personas. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Si Dios le ha bendecido, si Dios me ha bendecido, demos gracias por eso, pero no hagamos alarde verbal de aquello que Dios nos concede tener. No tenemos que estar divulgando cuánto ganamos, los lujos que tenemos, las cosas de las cuales accedemos. Nada de esto es provechoso. Guardemos nuestra boca. La jactancia de palabras es una característica del hombre malo, lo dice Salmos capítulo 10, versículos 1 al 7. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré conmovido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y hay maldad. Bendito sea nuestro Dios. El Salmo 73, versículo 1 al 9 es un salmo muy conocido. El Salmo de Asaf, ahí habla de que ellos hablan con creces de cumplir con sus antojos, de alcanzar esto, de alcanzar lo otro. Todas son palabras jactanciosas. Cuidémonos, mis hermanos, del orgullo con nuestros labios, de estar expresando y hablando de manera orgullosa con el objetivo de hacer sentir mal a las personas que nos rodean, con el objetivo de hacer que el otro sepa que yo sí tengo y él no tiene. Todo ese tipo de jactancia es condenada por la palabra de Dios. Proverbios 27, versículos 1 y 2 dicen: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. La arrogancia de palabras es castigada por Dios. Daniel capítulo 4 nos da el relato de un hombre que por sus palabras recibió el castigo en sí mismo por esa jactancia de labios. Daniel capítulo 4 desde el versículo 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice el 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos, esto es 7 años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En aquella misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los reyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En aquel mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restituido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Guardemos nuestra boca, hermanos, que nuestra soberbia no traiga el castigo de Dios sobre nuestros hechos, sobre nuestras manos. Estar diciendo: es que yo sí hice, es que yo construí todo esto, es que yo he conseguido todo esto porque es que yo sí soy pepa, yo soy muy hábil, yo soy muy esforzado, y no reconocer que Dios
nos ayuda. No reconocer que es de Dios que recibimos la fuerza para hacer todas las cosas. Expresar planes y confesar dependencia de la voluntad de Dios es una muestra de altivez y jactancia, lo dice Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17, es una porción muy conocida. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Guardemos nuestra boca de este tipo de cosas. Las lisonjas son otro pecado que se comete, alabanza efectuada para conseguir la voluntad de alguien. En nuestra sociedad también esto de la lisonja lo conocemos más comúnmente como aquella lambonería. En lo que respecta a Dios, las lisonjas suelen ser características de una persona que no está completamente arrepentida. Esa persona que cuando comete una falta y necesita algo de Dios, y sí, acude, Señor, y yo te amo, y Señor, eres lo mejor que me ha pasado, y Señor, te necesito, y una cosa y la otra, pero tan pronto como el Señor resuelve su situación, se olvida de su Dios. Esas son palabras lisonjeras. Salmo capítulo 78. Gloria al nombre del Señor. Salmo capítulo 78, versículos 32 al 38. Dice, con todo esto pecaron aún más y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Gloria al nombre del Señor. Estas lisonjas también se presentan respecto a las personas que nos rodean. Muchas personas se acercan a usted a exaltarlo mucho cuando necesitan un favor suyo, cuando necesitan una ayuda suya, cuando necesitan que usted haga algo por ellos. Y ahí sí, usted es la persona que yo más quiero, usted es el familiar que yo más quiero, usted es el mejor amigo, usted es la mejor persona que yo he conocido, usted es el mejor cristiano de toda la historia, pero es solamente para sacar un favor de parte suya. Esas son palabras lisonjeras, son desagradables delante de Dios y son cosas que deben apartarse de nuestra vida. No acudamos a esa lisonja, no acudamos a la lambonería para conseguir un favor. Pidamos ayuda de manera honesta, de manera transparente, sin necesidad de estar acudiendo a esto que es desagradable a Dios. Quiero finalizar acudiendo a nuestros textos iniciales y viendo allí el pecado, la falta de la que se habla puntualmente allí, y es los votos a la ligera, las promesas a la ligera. Los votos a la ligera que vemos en Eclesiastés 5, Eclesiastés capítulo 5, el versículo 1 al 5, dice así, son o suelen ser promesas hechas a Dios en momentos de entusiasmo, en momentos de emoción o en momentos de grandes angustias. Estas promesas muchas veces son de difícil o inclusive de imposible cumplimiento para nosotros. El texto base aborda específicamente este problema. Los votos o promesas a la ligera se clasifican o se califican por la Biblia de la siguiente manera. El versículo 1 y el versículo 3 nos dicen que son necedad. Los votos a la ligera son una necedad según Eclesiastés 5.1 y según Eclesiastés 5.3. También nos enseñan que son un mal según el versículo número 1. Y según el versículo número 4 nos dicen que son una insensatez. Deuteronomio capítulo 23 nos señalan como un pecado esas promesas que se hacen a Dios y no se cumplen. Deuteronomio capítulo 23 desde el versículo 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás.
conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermanos, la Biblia se formula en una época, o bueno, toda la historia bíblica se desarrolla en una época, en una generación, donde la palabra tenía mucho valor. En la cultura israelita el hacer votos era un asunto serio. Los votos o las promesas eran voluntarios, pero una vez que se hacían, eran inquebrantables. Es muy tonto hacer votos que no se pueden cumplir o jugar con Dios a cumplir un voto parcialmente, como medio sí, medio no. Proverbios capítulo 20, versículo 25 nos habla de esto. Proverbios capítulo 20, versículo 25. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto o promesa de consagración y después de hacerlo, reflexionar. Usted debe reflexionar antes de hacer la promesa a Dios, no después de haberle hecho la promesa a Dios. Hay de que el momento de angustia, Señor, tú me sacas de esta y yo te prometo que yo me consagro, yo te prometo que yo dejo esto, yo te prometo que yo abandono esto, yo te prometo que mi conducta va a ser esta, que yo de ahora en adelante todos los días a las 4 de la mañana voy a estar orando, voy a estar pidiendo, voy a estar haciendo. Y hay personas que, como le digo, en un momento de entusiasmo, de aprobación, Señor, yo te prometo esta vida, la otra, voy a hacerte todo, y después no cumplen a Dios. Y dice, lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo ponerse a reflexionar si es capaz, si no es capaz de hacer aquellas cosas. Por tanto, es mejor no prometer que hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Hay varios textos que nos hablan acerca de esto de las promesas, vamos a mirarlo rápidamente. Números capítulo 30. Números capítulo 30, versículo número 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Salmo capítulo 50, versículo número 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Salmo 66, versículos 13 y 14. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Ve que muchas veces las promesas se hacen en momentos de angustia, en momentos de preocupación. Hay que cumplir aquello que le decimos a Dios en esos momentos de angustia y de preocupación. Salmo capítulo 76, versículo número 11. Prometed y pagad a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible. Hermanos, tenemos que esforzarnos por cumplir a Dios cada promesa de nuestras palabras, porque no hacerlo, hacer votos a la ligera, es pecado delante de Dios. Un último punto que quiero mencionar para concluir es una falta que nosotros podríamos llegar a cometer a veces confiando excesivamente en las personas que nos rodean, y es algo que debemos evitarnos nosotros para poder vivir paz, vivir tranquilamente nosotros, y esta falta es empeñar la palabra por terceros. Proverbios capítulo 6, versículo 1 al 5. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve y humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Sea muy cuidadoso cuando usted recomienda a alguien y especialmente cuando es de aquellos que usted que llegan a decir es que yo le respondo por esta persona o yo meto mis manos en el fuego por esta persona. Cuidado con eso. Este texto le está diciendo, si usted se pone a respaldar a otra persona,
usted tiene que estar pendiente de que esa persona cumpla porque es su palabra, es usted el que va a quedar comprometido. Por eso dice, no des a tu sueño adormecimiento. O sea, si usted dijo, yo le recomiendo a tal persona para que le haga tal trabajo, esté pendiente de que esa persona haga ese trabajo y que cumpla y que sea responsable. Usted tiene que estar ahí, usted dio su palabra, le toca ahora ser supervisor de esa persona y asegurarse de que eso se cumpla. Y si llega al punto de que esa persona no es capaz de cumplir, incluso le tocaría a usted responder y entrar a cumplir usted. Pero procure evitarse problemas no empeñando su palabra por extraños. Hemos visto varios puntos, varias faltas de la boca y todo esto debe llevarnos al objetivo de temer a Dios con nuestros labios. Vivir una vida que agrade a Dios, vivir una vida en la cual podamos estar en paz con nuestro prójimo y de esta manera pues ser edificados. Hermanos, estemos de pie y pidamos a Dios su ayuda y que podamos temer a Dios con nuestros labios y vivir bien con nuestro prójimo, agradando a Dios también con nuestra boca. Padre eterno, bendito eres tú, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo que hemos estado en tu casa, en tu presencia. Gracias, Dios mío, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de meditar las escrituras, Señor, y conocer respecto, Señor, a cómo quieres tú, Señor, que demos uso a nuestros labios, a nuestra boca, Señor. Yo en esta hora, mi buen Padre, quiero pedirte perdón por nuestras faltas, nuestros pecados cometidos con nuestros labios, Señor. Sea mentira, sea maledicencia, sea gritería, sea murmuración, Señor. Cualquier tipo de falta